Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión ya les voy a explicar sobre la función inversa, más específicamente la función inversa en la función lineal y en la función cuadrática. Entonces, comencemos. Bueno, una función inversa quiere decir que cualquier función, ya sea lineal o cuadrática, se ve reflejada con su identidad, con la función de identidad, mejor dicho. Eso ya lo mostraré en un dibujo más adelante. Y el único requisito de una función inversa es que dicha función sea biyectiva. Lo que quiere decir que la función, al ser biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva quiere decir que para cada x le corresponde un valor en y, o sea en el codominio. Y sobreyectiva quiere decir de que el ámbito es igual al codominio, ¿ok? Entonces, tomando eso en consideración, observemos este gráfico de una función lineal. Aquí vemos un plano cartesiano y una recta, una función lineal. Entonces, a simple vista, podemos decir de que es inyectiva porque a cada x le corresponde un solo valor en y. Y también podemos decir que es sobreyectiva porque el codominio es igual al ámbito. Bueno, a simple vista se puede ver así, entonces sí se puede decir que es biyectiva. Aunque para decir si es proyectiva es necesario que nos diga el codominio. Mientras tanto, la función cuadrática, a simple vista, podemos ver de que no es inyectiva. Eso se debe a que si trazamos una línea de esta manera, vemos de que interseca, se puede hacer así, en dos puntos. Eso quiere decir que para 2x va a tener un mismo resultado en y. Entonces 2x se puede ver de esta manera, x1 y x2 del dominio A, por ejemplo, y ese es el codominio B, y aquí obtenemos una y1, ¿ok? Quiere decir que para esta x1 y para esta x2 les corresponde el mismo valor de y1. Cuando esto ocurre, quiere decir que la función cuadrática no es lineal. Bueno, obviamente, pero no tiene función inversa porque es inyectiva. No es inyectiva, perdón. Quiere decir que 2x pueden corresponder al mismo valor de y. Y para saber si es sobreyectiva necesitaríamos saber el codominio. Y el ámbito sería viendo el punto del vértice yendo para arriba. Y ese intervalo tendría que ser igual al codominio. Entonces les voy a enseñar un ejemplo con la función lineal y posteriormente les voy a enseñar un ejemplo con la función cuadrática. Entonces sigamos. Ok, prosigamos con la función inversa de una función lineal. Si ustedes recuerdan, una función inversa tiene esta forma: f tal que a de b, cuyo criterio es f de x, es igual a mx más b, ¿verdad? Eso es de una función lineal. Ok, como les mencioné previamente, una función lineal siempre va a ser biyectiva. Entonces una función lineal siempre va a tener inversa. Y la inversa de una función lineal es la siguiente: f de la menos 1 o a la menos 1 tal que b de a, cuyo criterio es f a la menos 1 de x, es igual a x menos b entre m, ¿ok? Esta forma es simplemente la forma despejada de la x de aquí, ¿ok? Si yo bueno, ya verán con este ejercicio. Entonces hagamos este ejercicio de prueba. Aquí vemos que la función de los números reales, tal que los números reales cuyo criterio f de x es igual a 3x menos 5, ¿ok? Entonces, aquí para calcular la función lineal lo podemos escribir de la siguiente manera: f a la menos 1 de esta manera este se cambia para aquí y este se cambia para aquí, como ocurrió aquí, ¿verdad? A pasa por B y B pasa por A para que quede de esta manera. Sin embargo, aquí están los números reales como dominio y los números reales como codominio. Entonces va a quedar exactamente igual. F a la menos 1 de los números reales, tal que los números reales cuyo criterio es, y aquí ponemos f a la menos 1, ¿ok? F a la menos 1 de x va a ser, y aquí simplemente lo ponemos de esta forma. Esta forma es simplemente la versión simplificada y no tener que despejar, porque aquí ya está despejado el valor de x y ya está intercambiado f a la menos 1 de x por la x, y f de x está cambiado por la x, entonces ya está despejado. Entonces f a la menos 1 de x va a ser igual a
Aquí la x se mantiene, x, ok, menos b. Aquí en nuestro caso la b es menos 5, esa es nuestra b. Entonces sería menos 5, ok. Este menos es por la fórmula y este otro menos 5 es por la b. La b tiene el signo menos, entonces hay que ponerlo de esta manera. Y todo esto dividido entre la pendiente, y la pendiente es 3, ok. Entonces todo esto daría f a la menos 1, para escribirlo mejor, a la menos 1 de los números reales, tal que los números reales, cuyo criterio es f a la menos 1 de x es igual a x, y x menos por menos va a dar más 5 entre 3. Y esta es la respuesta de esa función, ¿ok? De esta función lineal del dominio, el codominio y el criterio, pasaría a ser a esta función inversa, donde simplemente ponemos la forma despejada y ponemos los valores y ya tendríamos la función lineal y su inversa. Entonces aquí les voy a mostrar un gráfico de cómo se vería eso. Ok, y así sería el gráfico de las dos funciones. En azul en azul dibujado, graficado, está la primera, la función lineal original, de esta manera, está vertical, y de color rojo está la función inversa. Entonces, si nosotros trazamos la función de identidad, que se vería algo así, simplemente una línea recta que pasa por el origen, podemos ver de que sí está reflejado. La función original se refleja con respecto a la función de identidad como un eje de simetría, y ahí es donde muestra de que de verdad la línea roja es la inversa de la función lineal, y que simplemente tenemos que aplicar esto y ya podemos calcularlo, ya sea de forma algebraica o de forma gráfica, calcular la función lineal. Entonces ya con esto vamos a seguir con la función inversa, pero la función cuadrática ya. Ok, ahora vamos a proseguir con este ejemplo de una función inversa, pero de una función cuadrática. Ok, entonces iniciamos. Aquí tenemos que f de todo esto, que es el dominio, tal que todo esto, que es el codominio, ok, cuyo criterio es f de x es igual a 4x al cuadrado menos 1 entre 2, ok. Esto es una función cuadrática pero incompleta, solo tiene el x al cuadrado. Y eso es porque para el examen que viene simplemente va a entrar de segundo grado, es decir, x al cuadrado pero sin la x. Entonces es más sencillo. Y ahí en la esquina derecha pueden ver los pasos a seguir para resolver una función inversa de una función cuadrática. Primero tenemos que despejar la x y luego, bueno, ya haremos los pasos después. Primero tenemos que despejar la x, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo la despejamos? ¿Ok? Todo esto está dividiendo todo esto, ¿ok? Voy a cerrar eso en un paréntesis y ustedes ven de que este 2 está dividiendo a todo este paréntesis. Entonces tenemos que pasar este 2 a multiplicar y quedaría 2 multiplicado por f de x va a ser igual a, y lo que está en el paréntesis, 4x al cuadrado menos 1, ¿ok? Ahora, tenemos que despejar esta x. Entonces, todo esto es un monomio y todo esto es otro monomio, ¿ok? Tenemos que dejar el monomio donde está la x solo completamente. Eso quiere decir que tenemos que pasar este menos 1 al otro lado. Y ese menos 1 pasaría positivo. Entonces sería 2f de x. Si aquí no hay nada, quiere decir que hay una multiplicación, ¿ok? Entre 2 y f de x hay una multiplicación porque no hay nada. Y como aquí es al menos, aquí hay un más 1. Esto es igual a 4x al cuadrado, ¿ok? Ahora, este 4 está multiplicando al x al cuadrado. Quiere decir que tenemos que pasar este 4 al otro lado que está. Aquí está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces quedaría 2f de x más 1, todo esto entre este 4 que estaba multiplicando y ahora está dividiendo, x al cuadrado.
Por último, simplemente tenemos que sacar la raíz a ambos lados para calcular la x, ¿ok? Entonces aquí quedaría raíz de todo esto y raíz de esto, ¿ok? Ahora, si ustedes se recuerdan de de las reglas de la raíz cuadrada o de cualquier raíz, cuando hay una raíz, cuando dentro de una raíz hay una fracción, la raíz se aplica tanto para arriba como para abajo. Entonces lo podemos escribir de esta manera: raíz de 2f de x más 1, ¿ok? Entre raíz de 4. ¿Ok? Lo que yo hice ahí es que raíz cuadrada, va a afectar, es lo mismo que la raíz cuadrada de lo que está arriba en el numerador, como la raíz cuadrada de lo que está abajo, del denominador. Y esto es igual a x al cuadrado. X al cuadrado, la raíz de x al cuadrado, se cancelan la raíz y el exponente y quedaría que esto es igual a x. ¿Ok? Ahora voy a escribir el resultado de esto del otro lado. X va a ser igual a, y la razón por la que yo hice esto de poner la raíz cuadrada arriba y poner otra raíz cuadrada abajo, que esto es lo mismo que esto, es porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces esto se simplificaría a raíz de 2f de x más 1, ok, todo esto entre 2. Y así quedaría el criterio. Entonces ya hicimos el primer paso, despejar la x. Ahora tenemos que cambiar la simbología. Por cambiar la simbología, aquí me estoy refiriendo a que tenemos que cambiar la x por f de x, no, f a la menos 1 de x, y cambiar la f de x por x, ¿ok? A eso es lo que yo me refiero. Entonces, a ese resultado final, la x va a pasar a f a la menos 1 de x, ¿ok? La x pasa a ser así, como dice aquí. Y esto va a ser igual a la raíz de 2 multiplicado por f de x, y f de x pasaría a ser la x. 2x más 1, y todo esto entre 2, ¿ok? Y así quedaría el criterio de la función cuadrática. Aquí ya hicimos el despeje de la x, todo esto es el despeje de la x, ¿ok? Luego en el segundo paso cambiamos la simbología, que lo hicimos aquí, cambiar x por f a la menos 1 de x y cambiar f de x por x, así. Y el último paso es cambiar el dominio y codominio, y luego simplemente poner la función completa. Entonces, a lo que me refiero con esto es así: tenemos que escribir toda la función nuevamente. Entonces, ¿qué haría? Voy a dividir esto, ok. Entonces, aquí va a ser la respuesta. La respuesta es f de, ok, ahí tenemos que cambiar el dominio y el codominio. Entonces este dominio pasaría al lugar de codominio y el codominio pasaría al lugar del dominio. Entonces quedaría así. Primero ponemos el codominio de menos 1 entre 2 hasta más infinito, tal que 0 de más 0, de 0 cerrado a más infinito, ok, cuyo criterio f a la menos 1 de x va a ser igual a esto. Es igual a la raíz de 2x más 1 entre 2. Y aquí está la respuesta. Así es como se calcula la función inversa de una función cuadrática. Es realmente sencillo y es simplemente tener mucho cuidado. Ahora vamos a proseguir con varios ejercicios combinados, es decir, que varios ejercicios de la inversa, tanto de la lineal como la cuadrática. Entonces prosigamos. Ok, ahora vamos a proseguir con esta función inversa de una función lineal. Aquí podemos ver que es una función lineal porque la x no tiene ningún exponente. Entonces, cuando no tiene ningún exponente, quiere decir de que es una función lineal. Entonces, ahora tenemos que calcular la función inversa. Si ustedes se recuerdan los tres pasos, el primer paso es despejar la x. Y para ello tenemos que separar esta fracción. Entonces, f de x es igual a 2 tercios
más, y aquí es donde cambian. El 5, esto lo voy a escribir aquí, a menos b entre c. Esto es igual a entre c menos b entre c. ¿Ok? Entonces, utilizando esta regla, podemos separar esta fracción. Entonces quedaría x entre 5 menos 2 entre 5, ¿ok? Eso lo hacemos porque queremos separar la fracción donde tiene solo una x y no queremos esto, ¿ok? Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Pasamos todas las fracciones al otro lado que no son la x, ¿ok? Entonces, f de x se mantiene, f de x, y ahora pasamos esta positiva no tiene ningún signo adelante, toda esa fracción es positiva, quiere decir que pasa al otro lado siendo negativa, menos 2 tercios, y esta otra fracción que está negativa, menos 2 quintos, pasa al otro lado positiva, más 2 quintos, y todo esto es igual a esta fracción que quedó del otro lado, que es x entre 5, ¿ok? Ahora, este 5 que está dividiendo la x lo queremos pasar al otro lado a multiplicar, porque es lo único que está en el camino de la x despejada. Entonces, 5 lo pasamos a multiplicar. Sería 5 multiplicado por f de x menos 2 tercios más 2 quintos. ¿Ok? Es igual a x. Esto puse este paréntesis afuera porque este 5 cuando pasa a multiplicar todo lo que está del otro lado. Entonces este 5 va a multiplicar a esto, va a multiplicar a este y va a multiplicar a esta otra fracción, ¿ok? Entonces simplemente distribuimos el 5. 5 por f de x va a ser 5 f de x. 5 multiplicado por menos 2 tercios, perdón. ¿Van a saber esto? Si ven el primer video de mi canal, ¿ok? 5 multiplicado por 2 tercios va a ser menos 10 tercios. ¿Ok? 5 multiplicado por 2 es 10 y se mantiene porque no se simplifica. Más, por este otro signo, 5 por 2 quintos. Este 5 que está multiplicando se cancela con el 5 que está dividiendo. Y al final solo quedarían 2. Y todo esto es igual a x. Ese es el primer paso de los que yo puse ahí arriba para ya calcular la función inversa. Ahora el segundo paso es cambiar la simbología, es decir, f de x pasa a ser la x y la x pasa a ser f a la menos 1 de x. Entonces lo voy a poner del otro lado, o sea, esta x aquí y todo esto del otro lado, y quedaría la x pasa a ser la f de menos 1, ¿ok? F a la menos 1 de x, que es esta x, va a ser igual a 5 multiplicado por f de x, pero la f de x cambia a ser la x. 5x menos 10 tercios más 2, ¿ok? Ahora podemos simplemente resolver esto, menos 10 tercios más 2. Para ello, lo voy a hacer de este lado, simplemente menos 10 tercios más 2. Y aquí hay un 1. Multiplicamos los denominadores. 3 por 1, 3. ¿Ok? 3 entre 3 es 1. Y 1 por menos 10, menos 10. Ahora, 3 entre 1 es 3. Y 3 multiplicado por 2 es 6. Más 6. Y esto da de resultado menos 10 más 6 es menos 4 tercios. ¿Ok? Entonces esa es la fracción simplificada. Entonces podemos cambiar menos 10 tercios más 2 por menos 4 tercios. Y aquí está el resultado de la función inversa de esta función lineal. Este ejercicio es bastante sencillo. Ahora vamos a proseguir con otro que involucra un poco más de procedimiento. Entonces vamos por ese. Ok, ahora vamos a calcular la función inversa de esta función lineal, ¿ok? Pero se preguntarán, ¿cómo calculamos la función inversa de esto? Si tenemos que despejar la x, pero aquí tenemos dos x, una en el numerador y otra en el denominador.
Entonces les voy a enseñar cómo despejar este tipo de ecuación, ¿ok? Entonces, primer paso, despejar la x. Entonces, despejando la x, tenemos que pasar el denominador, lo voy a marcar aquí con un paréntesis, y aquí este otro. Tenemos que pasar esto de aquí abajo al otro lado, multiplicar, ¿verdad? Porque esto está dividiendo a esto, y como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar todo. Entonces, ¿qué haría? Es f de x multiplicado por todo este paréntesis que pasa a multiplicar por x menos 3, que es el denominador, o era, es igual a x más 1, ¿ok? Ese es el otro paréntesis. Ahora, aquí tenemos que aplicar la propiedad distributiva, donde f de x multiplica a x y f de x multiplica a menos 3. Entonces, de resultado, eso nos daría x por f de x menos f de x, perdón, 3 multiplicado por f de x. Esto es igual a x más 1. ¿Ok? Ahora, para despejar la x, tenemos que poner todas las x del lado izquierdo y todas las demás variables y números al lado derecho. ¿Ok? Entonces, este monomio se queda aquí porque está multiplicando, porque tiene la x. Y ese otro monomio tenemos que pasarlo al otro lado. Y todo ese otro monomio lo tenemos que pasar al lado derecho. Y este se mantiene, el más 1, porque ya está del otro lado, ¿ok? Entonces, este se mantiene, x multiplicado por f de x. Si no pongo nada entre la x y el f de x es porque hay una multiplicación en el medio. Ahora, esta x está positiva del lado derecho, pasa negativa al lado izquierdo, ¿ok? Porque aquí está positiva, aquí pasa negativa. Todo esto es igual a menos 3 multiplicado por f de x pasa al otro lado a, este es un menos, pasa al otro lado siendo más, entonces sería el 1 que estaba inicialmente más 3 f de x, ¿ok? Todo esto es un monomio, no podemos pasar dividiendo esto y luego esto y todo eso, tenemos que agarrar todo esto porque es un monomio y lo pasamos que está restando a sumar al otro lado, es todo el conjunto y no una parte, ¿ok? Ahora, aquí cómo despejamos la x, ¿ok? Para ello tenemos que hacer un factor común. Si ustedes recuerdan, ax más bx va a ser igual a x multiplicando por a más b, ¿ok? Aquí nuestra x sería nuestra x y nuestra f de x sería nuestra a. Y aquí el menos 1 que está delante invisible, enfrente de la x, sería nuestra b. Nuestra b es menos 1. Entonces, sacamos factor común de x, el paréntesis, y ahora, lo que está multiplicando la x aquí es f de x. Entonces lo ponemos aquí, f de x. Ahora, aquí lo que está multiplicando la otra x de este lado es menos 1. Menos 1x. Entonces aquí ponemos menos 1. La x no porque la que está afuera. Y todo esto va a ser igual a 1 más 3 f de x. ¿Ok? Y por último, este paréntesis está multiplicando la x. Y nosotros queremos despejar la x. Entonces para ello tenemos que pasar todo este paréntesis que está multiplicando la x a dividir al otro lado. Entonces nos quedaría f es igual a lo que sea al otro lado, 1 más 3 f de x dividido entre este paréntesis que es f de x menos 1. Y ahí está despejada la x. Ese es el primer paso. Es un despeje un poco más complejo en el sentido que tiene más pasos, pero es realmente sencillo, simplemente tener mucho cuidado y seguir ese procedimiento. Ahora el segundo paso es cambiar la simbología. Recuerden, si la x pasa a ser la f a la menos 1 de x y f de x pasa a ser una x. Entonces voy a escribirlo de este lado. X pasaría a ser nuestra f menos 1 de x, ¿ok? Esto es igual a 1 más 3. F de x pasaría a ser nuestra x. 1 más 3x. Y esto
otra vez f de x menos 1, este f de x va a ser x menos 1. Lo voy a escribir mejor, x menos 1. ¿Ok? Y aquí tenemos el resultado. Ya tenemos la función inversa de esta función lineal. Como ven, es realmente lo mismo. Simplemente despejar la x y cambiar la simbología y eso es todo. Es simplemente tener cuidado a la hora de despejar. Se ve complicado, pero si siguen los pasos es bastante sencillo. Entonces ahora voy a seguir con otro ejercicio, pero esta vez es la función inversa de una función cuadrática. Entonces prosigamos. Ok, ahora vamos a calcular la función inversa, pero en esta ocasión de una función cuadrática, donde el dominio va desde menos infinito hasta 0 cerrado y cuyo codominio es desde 2 cerrado hasta más infinito, y cuyo criterio es f de x es igual a x al cuadrado más 2, ¿ok? Entonces, como siempre, primera regla, despejar la x. Entonces, f de x. Y aquí, este 2 queremos dejar la x solita de este lado. Entonces tenemos que pasar este 2 que está sumando del lado derecho a restar. Entonces pasar ese menos 2 al lado izquierdo. Esto va a ser igual a x al cuadrado, ¿ok? Ahora, ya está la x solita. Tenemos que quitarle el exponente 2. Es por ello que tenemos que sacar la raíz a ambos lados, ¿ok? Entonces, raíz de x al cuadrado va a ser, simplificando, va a ser x solamente. Ahora, raíz de f de x menos 2 se queda igual, no se puede simplificar. Raíz de f de x menos 2, ¿ok? Y así quedaría, ese es el primer paso del despeje, eso es todo. Ahora tenemos el segundo paso, que es cambiar la simbología. Nuestra x pasará a ser nuestra f a la menos 1 de x, y nuestra f de x pasará a ser nuestra x, ¿ok? Entonces, x es f a la menos 1 de x, y esto es igual a raíz de f de x pasará a ser nuestra x menos 2, ¿ok? Y aquí ya tenemos el criterio de la función. Ya tenemos el criterio, pero el tercer paso, que en este caso tenemos que hacerlo porque nos dan el dominio y el codominio. Nosotros solamente realizamos el tercer paso cuando nos dan esas dos cosas. Si no nos las dan, lo dejamos hasta el segundo paso, que es aquí, ¿ok? Entonces, ahora tenemos que poner, digamos, de cierta manera, la respuesta completa. Y sería, respuesta va a ser f menos 1 de menos infinito a 0 cerrado. Este es nuestro dominio inicialmente, ¿ok? Nuestro dominio inicialmente. Pero tenemos que cambiar el dominio por el codominio. Tenemos que intercambiarlos. Entonces, f a la menos 1 de 2 cerrado a más infinito, tal que, y nuestro codominio pasará a ser, nuestro dominio inicial pasará a ser nuestro codominio. Entonces sería a menos infinito a 0 cerrado, ¿ok? Este sería, por así decirlo, la expresión final. Y le tenemos que agregar el criterio. F a la menos 1 de x va a ser igual a raíz de 2x. Raíz de x menos 2. ¿Ok? Y esa es la respuesta. Este ejercicio es bastante sencillo. Es simplemente despejar con cuidado la x. En este caso es un procedimiento bastante corto. Y tenemos que intercambiar el dominio con el codominio. Y tenemos que agregar el criterio que calculamos primero. Y ya ahí tenemos la respuesta. Es bastante sencillo. Entonces vamos a proseguir con otro ejercicio. Ok, ahora vamos a resolver esta función inversa, pero no es exactamente una función cuadrática, sino que es una función de una raíz cuadrada, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo. Solo tenemos que despejar la x, cambiar los símbolos y cambiar el codominio con el dominio, y eso es todo. Entonces comencemos. G de x, bueno, aquí esto es un solo monomio, ¿ok? Esto es un monomio. Y tenemos que despejar este monomio para despejar la x después. Eso quiere decir que tenemos que pasar este más 5 al otro lado. Entonces sería g de x va a ser
más 5, pero cuando pasa al otro lado es menos 5. Menos 5 es igual a la raíz de x menos 3. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quitamos esta raíz de todo esto? Simplemente tenemos que elevar ambos lados al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta raíz se cancela con este cuadrado y aquí lo dejamos como está. ¿Ok? G de x menos 5 al cuadrado es igual a, y ponemos lo que está dentro, porque la raíz se quita con el que está al cuadrado, x menos 3. ¿Ok? Por último, tenemos que pasar este menos 3 que está restando de este lado al otro lado a sumar. Entonces quedaría g de x menos 5 al cuadrado más 3, porque el 3 pasó a sumar, es igual a x. Voy a escribir este igual mejor. Ahí está. Aquí ya resolvimos el primer paso, que es despejar la x. Ahora tenemos que cambiar la simbología. Tenemos que pasar la x a f a la menos 1 de x. Ok. Y esto va a ser igual a... Perdón, es g. G a la menos 1 de x. Ok. X pasa a ser a la g menos 1 de x. Aquí todos estamos trabajando con la g porque en realidad podemos utilizar cualquier letra. Simplemente en la mayoría de los casos utilizamos la g porque quiere decir función, pero en este caso es una g. Entonces, g a la menos 1 de x, perdón, va a ser igual a, paréntesis, y esta g de x pasaría a ser nuestra x, menos 5 al cuadrado más 3. ¿Ok? Y aquí tenemos el criterio de nuestra función. Y si ustedes lo logran ver, esto es la forma normal de una, si no me equivoco, es la forma normal de una función cuadrática, donde es de la forma a x menos h al cuadrado más k. Es exactamente la misma forma. Entonces la función inversa de esta función raíz cuadrada va a ser la función cuadrática. Y eso tiene sentido. Ahora tenemos que pasar el dominio al codominio y viceversa. Y esto va a ser como nuestra respuesta, ¿ok? R de respuesta va a ser g a la menos 1 de este codominio, pasaría a ser nuestro dominio, 5 a más infinito, tal que 3 a más infinito, donde g a la menos 1 de x va a ser igual a x menos 5 al cuadrado más 3. Y ahí está la respuesta de la función inversa de esta función de raíz cuadrada. Entonces, si ustedes lo logran ver, todo es exactamente lo mismo, todo se repite. Simplemente despejamos la x, cambiamos simbología y si tenemos el dominio y codominio, los cambiamos de lugar y eso es todo. Y ya tenemos la función inversa de esa función. Entonces, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Ya resolvimos varios ejercicios de ambos casos. Y entonces, suscríbanse, denle like, comenten, denme feedback. Y les deseo éxitos. Hasta la próxima.